poder es nuestra ignorancia, capítulo 1. Hace rato que quería hacer este podcast, video, lo que salga, y el primero tenía que ser sobre el concepto de que la tele miente y de cómo te manipulan en las redes sociales. Era como lo más lógico para poder justificar por qué estoy yo explicándote algo que a lo mejor no te cuadra con lo que ves en la tele o con lo que ves en las redes sociales. Pero hay un tema más urgente y contingente, que es el tema del desplome del fondo E, y es de lo que voy a hablar en este video. Hace poco salió una noticia que dice que un profesor perdió 10 millones por culpa del desplome del fondo E. Y si entiendes cómo funciona tu fondo de capitalización individual, te darás cuenta que no es tan así. En primer lugar, hay que entender cómo funciona la AFP. Tú en la AFP no tienes plata. Lo que tú tienes son cuotas y esto puede ser un poco difícil de entender. ¿Cómo hace la AFP para hacer crecer tu inversión? Imagínate que la AFP se dedica a comprar helados en invierno, cuando están baratos, y los vende en verano, cuando son más caros. Y con la plata de la venta de los helados compra estufa, que en verano están baratas, para venderlas en invierno. Y con esa plata comprar más helados. De eso se trata en el fondo. En esencia, así funciona la AFP, pero en vez de comprar helado y estufa, compra instrumentos financieros. Y aunque con las estaciones del año hay total certeza de cuándo comienza cada una, por lo tanto, cuándo hay que vender, cuándo hay que comprar, con los instrumentos financieros es un poco más difícil, y por eso hay riesgo. ¿Pero qué son los instrumentos financieros? Son documentos en los cuales inviertes, que tienen un valor y que su valor va a variar en el tiempo. Entonces voy a nombrar 3. Depósito a plazo fijo. Es plata que le pasas al banco y el banco te la devuelve en un plazo definido. Es un trato. Puede ser 30, 60, 90 días y te va a pagar una tasa de interés garantizada. Claro, no puedes retirar la plata antes, pero tiene ganancia. Pero es muy pequeña. Por ejemplo, el Banco de Chile está pagando por depósito a 30 días 0.25%. Es decir, si tú pones 1.000.000 de pesos en un depósito a plazo por 30 días, te van a dar de interés 2.500 pesos. Casi nada. Otro tipo de instrumento financiero son las acciones de empresas. Hay un video de una charla TED muy bueno donde explica cómo funcionan las acciones. Les recomiendo que lo vean. Es de un tipo que se lo cuenta a una niña, a su hija de 10 años, y lo hace como con una historia de cuento. Búsquenlo, voy a tratar de dejar el vínculo si es que lo están viendo esto como video de YouTube. Para explicarlo en corto, básicamente una empresa que transa acciones en la bolsa emite un número limitado de unos papelitos que quien los posee es dueño de un porcentaje de la empresa. Si a la empresa le va bien, más personas querrán ser dueños de esa empresa y estarán dispuestos a pagar más plata por ese porcentaje de empresa, por ese papelito. El precio de la acción se fija en la bolsa por oferta y demanda. Cuando a una empresa le comienza a ir mal, la gente comienza a vender sus acciones y el precio baja. Si se recupera, la gente vuelve a tener interés en comprar acciones de esa empresa y el precio de la acción vuelve a subir. Por ejemplo, si Netflix cotiza en la bolsa y le está yendo súper bien con sus series, las acciones van a ser caras, pero de repente aparece Disney, compra Fox y dice que va a sacar su propio servicio de streaming y que las series clásicas de Fox van a salir de Netflix para irse a Disney Plus, como Los Simpsons, por ejemplo. El mercado cree que Netflix como empresa está en peligro y muchos empiezan a vender sus acciones y por ende el precio baja. Otro ejemplo, Aguas Andinas está en la bolsa. De repente en el país se acuerda que se va a llamar un plebiscito para una nueva constitución. Hay gente poniendo como ejemplo en las redes sociales sobre las cosas que podrían ir en esta nueva constitución, que los servicios básicos como el agua tengan que ser estatales. Si se aprueba algo así en la constitución, que la propiedad de la sanitaria sea privada, podría ser inconstitucional y por lo tanto habrían que expropiar a Aguas Andinas. ¿Qué pasará con el valor de las acciones? Obvio, baja. Nadie va a querer comprar acciones de una empresa que podría ser expropiada. Tercer ejemplo. Quienes compran acciones pueden ser chilenos o extranjeros. Y si el país está inestable, o cualquier país está inestable, quienes compraron acciones podrían considerar que no es tan seguro tener su inversión en empresas en ese país.
Más encima, si las empresas están siendo saqueadas, incendiadas, y cuando la jornada de trabajo se ha visto reducida porque la gente se tiene que ir a la casa antes porque no hay micro, y por ende la empresa va a producir menos y va a generar menos ganancias para la empresa, ¿qué pasa con la gente que tiene la plata invertida en esas acciones? Lo más probable es que quiera venderla. Mucha gente quiere vender esas acciones, aumenta la oferta, al mismo tiempo baja el interés por comprar acciones de esa empresa, baja la demanda y por ende el precio de las acciones baja. Además, los extranjeros que vendieron esas acciones en peso tienen que comprar dólares o vender pesos para poder llevarse la plata al país, y eso va a provocar que el dólar suba. Pero así es como funcionan las acciones. Cabe señalar algo: la plata de cuando tú compras una acción no va necesariamente a la empresa. La primera vez cuando la empresa necesitó plata, puso nuevas acciones en el mercado en algo que se llama oferta pública de acciones, OPA. Los primeros accionistas que compraron acciones en la OPA, ahí se lo compraron a la empresa. Por ejemplo, Falabella necesita plata y dice: me voy a ir a la bolsa, voy a generar acciones, hace una OPA. Todos los que compraron esas primeras acciones se las compraron a Falabella, que fue quien las puso en el mercado. Pero luego ese valor cambia por oferta y demanda, y la gente que le compra acciones a esos que compraron primero le están pasando la plata a ellos, no le están pasando plata a Falabella, por ejemplo, que es la acción. Esto lo aclaro porque hay un texto de WhatsApp que estaba circulando donde decía que las empresas, las AFP compran acciones de las empresas de Luxic, por lo tanto no la AFP le está pasando la plata a Luxic. No, las acciones ya estaban. Bueno, si es que la AFP compró acciones en una OPA, se las pasó a Luxic, pero lo que se transa generalmente son acciones que tienen dueños que son no necesariamente los accionistas mayoritarios. Ellos, para tener el control de la empresa, se quedan con su propia acciones, no las venden, y lo que se transa son el resto, generalmente el otro 49%. Y vamos con el tercer ejemplo: los bonos soberanos. Los bonos soberanos es plata que le prestamos a los países. Un país necesita plata para funcionar, y aunque una forma es pedirle prestado al Banco de los Países, que se llama Fondo Monetario Internacional, la otra opción es emitir bonos con una tasa de interés. Por ejemplo, estoy inventando, Chile emite bonos a 5 años con un 5% de interés. Por decir algo, significa que quien compra esos bonos le pasa plata al Estado y que el Estado le va a devolver en 5 años con una tasa de interés del 5% anual. Cuando se compraron originalmente tenían un precio, y en 5 años tendrán un precio mayor. Si necesito plata antes, puedo vender mi bono, y para que sea un buen negocio tengo que venderlo más caro de lo que lo compré. Pero para que me lo paguen, el precio que yo pida, tengo que venderlo más barato de lo que va a costar cuando el país le toque liquidarlo, cuando le toque pagarlo. A menos que se corre el riesgo que el país no los pague. Entonces voy a tener que venderlo más barato para salvar algo por lo que me den, en caso de que el país no lo pague. Por ejemplo, Argentina está en una crisis, no tiene plata para pagar su deuda y no la va a tener porque no tiene el crecimiento necesario. Por lo tanto, su riesgo país es tan alto que sus bonos, si que los tiene, deben estar por el suelo. Chile era un país estable y su riesgo país era bajo. Con la crisis social, el riesgo país de Chile aumentó y pasó de ser el país menos riesgoso de América Latina, que estaba seguido por Panamá y Perú, con una ventaja entre Chile y Perú de 21 puntos, a ser el segundo menos riesgoso, pero solo por 0,6 puntos de Panamá y a 2 puntos de Perú. O sea, teníamos una ventaja que se acortó. Las AFP compran muchos de estos instrumentos, siempre con el objetivo de comprar barato y vender caro, pero sería muy complicado determinar que cierta acción o bono corresponde a un pensionado o a otro. Entonces, lo que hace es dividir toda la inversión en 5 fondos según lo riesgoso de los instrumentos. Estos son los fondos A, B, C, D y E. Cada fondo luego se divide en un número fijo de cuotas. Un número fijo de cuotas, por ejemplo, supongamos que el valor en pesos de todos los instrumentos del fondo A de una AFP es 1.000 millones de pesos, y este fondo se divide en 1 millón de cuotas.
el valor de cada cuota queda en 1.000 pesos. Cuando tú pones 5.000 pesos en la AFP, lo que estás haciendo es comprar 5 cuotas del fondo A. Por lo tanto, es más exacto decir que eres dueño de 5 cuotas del fondo A decir que tienes 5.000 pesos en la AFP. Ahora, supongamos que las acciones del fondo A suben su valor y ya no valen 1.000 millones, sino que valen 1.500 millones. El valor cuota sube a 1.500 y por lo tanto tus cuotas de la AFP ya no valen 5.000, sino que valen 7.500. Pero de nuevo, no tienes 7.500 pesos. Para tener 7.500 pesos tendrías que vender tus cuotas. Sigues teniendo 5 cuotas. Yendo al tema del profesor, que dice haber perdido 10 millones desde que empezó la crisis. Lo que en realidad pasó es que el valor de sus cuotas valió 10 millones menos y probablemente fue el 15 de noviembre, que fue donde se pegó un bajón grande. Y fue el día que estuvo más bajo, que llegó a valer 39.872 pesos. Estamos hablando de la AFP Habitat, que es la que tengo la plata yo y que es la que tiene la plata el profesor que salió en las noticias. El 15 de noviembre el valor de la cuota del fondo E bajó a 39.872 pesos. Ahora, al día siguiente se recuperó a un valor similar al que había tenido por todos estos días. Aún así, el precio es el mismo que tenía a mediados de abril. O sea, en 6 meses subió de 39.000 a 44.000. Entre abril y octubre. O sea, esos 10 millones que bajó los había subido desde abril, en 6 meses. La única pérdida real es en las imposiciones de esos últimos 7 meses. Pero tampoco es tanto. Que para haber perdido 10 millones, las cuotas del profe valían 97 millones el 10 de octubre, que antes que empezara la crisis, que fue el momento que estuvo más alto, porque luego empezaron a bajar, y valieron 87 millones el 15 de noviembre, ahí son 10 millones, pero en abril ya valían 87 millones y fueron subiendo, y de hecho el 20 de noviembre ya habían vuelto a subir a 91 millones, o sea, ya no eran 10 millones los que había perdido, como dice, sino que eran 6. Sí, valen menos que antes que la protesta, pero tampoco es que se hayan perdido los 10 millones aportados por el profesor. Se está perdiendo la rentabilidad que había tenido en estos últimos meses. En las cotizaciones de los meses después de abril, el profesor compró cuotas a más de los 41.000 pesos que está el valor cuota ahora. Dependiendo del mes, probablemente pagó entre 42 y 44.000 pesos. Suponiendo que pagó 43.000 pesos, significa que está perdiendo como 2 lucas por cada cuota que compró. Si él gana 1 millón de pesos brutos, impone por 100.000 pesos. O sea que le alcanza para comprar 2,3 cuotas con 100.000 pesos. Por 6 meses serían 13,8 cuotas. A una pérdida de 2.000 pesos por cuota, en 6 meses perdió 27.600 pesos. No 10 millones. Y si lo vemos de más atrás, desde noviembre del 2018, en noviembre, hace un año atrás, estaba la cuota del fondo E a 37.887 pesos. Por lo tanto, sus cuotas valían 82 millones. Desde noviembre a la fecha, aún está ganando 10 millones a pesar de haber dejado de ganar los otros 10 y de haber perdido 26 lucas. Entonces, no es tan como lo presentan los medios. Desde esta perspectiva ya no es tan trágico, pero sigue siendo terrible porque con 10 millones más su pensión mejoraría harto. Pero ¿de quién es la culpa? ¿Es de la AFP? No, la AFP no tenía cómo saber que el oasis donde tenía su fondo más seguro sería arrasado por una tormenta de arena. Los instrumentos más seguros estaban en Chile, país de bajo riesgo, porque lo que está pasando nos afecta a todos. Y no es tan terrible todavía, todavía somos el segundo país más seguro, pero ya perdimos la ventaja. Y como caímos rápido podríamos seguir cayendo, así que hay que cuidar la economía. Los saqueos y los incendios sí nos afectan y la inestabilidad política también. Paradójicamente el fondo A se disparó. ¿Por qué? Porque tiene inversiones en el extranjero en dólares. Los inversionistas nacionales y extranjeros que vendieron sus acciones y se llevaron el dinero a otros países más seguros para poder hacerlo, tuvieron que comprar dólares. Y eso es transformar los pesos los que vendieron sus acciones para que sirvan en dólares que sirven en el resto del mundo. Y esos dólares salieron del país. Por lo tanto, la
por lo tanto baja la oferta. No, esos dólares se fueron. Y además todos queriendo comprar dólares juntos hicieron subir la demanda y por ende el precio del dólar subió. Que es lo mismo que decir que el peso chileno bajó. Por lo tanto, el valor del peso, de los instrumentos, el valor en peso de los instrumentos en dólares es mayor. Porque ya no se multiplica cada dólar por 7.50 o por ejemplo, si tenía $1.000 en acciones en el extranjero y tú querías saber cuánta plata era en pesos, lo multiplicabas por 7.50 y te daba 750.000. Pero el dólar a 8.50 son 850.000, son 100 lucas más sin que la acción haya tenido que subir un centavo de dólar. ¿Qué hacer con los fondos ahora? No sé. Yo estaba en el E, me pasé al C, no quise pasarme al A porque pensé que el precio del dólar estaba inflado, o sea que el precio de la cuota A estaba inflado por el dólar y que el dólar iba a estabilizarse y bajar y no quería comprar cuotas del fondo A cara antes que bajar el dólar, pero el dólar no bajó, por lo tanto lo esperé un par de semanas, no bajó y lo que hice fue poner la mitad en el A y dejar la otra mitad en el C. Pero no se sabe. Ya, eso sería por ahora. Después les voy a decir por qué no es buena idea que se acaben las AFP. Y ojalá que hayan entendido lo que les quería contar.